Rafael. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Como acaban de escuchar, yo vivo en Chiapas, trabajo con los sobrevivientes de la masacre de Acteal. La verdad salgo muy poco de ahí, pero la razón por la que acepté venir es porque creo que estamos en México frente a una situación que nos rebasa a todos y que solo intentando pensar juntos, enfrentarlo juntos, podemos tener alguna esperanza de salir adelante. Y creo que tenemos que analizar qué es la no violencia. Todos sufrimos la violencia, deploramos la violencia, condenamos la violencia, queremos caer en la violencia, pero habría que preguntarnos si nos hemos detenido a analizar los mecanismos de la violencia. Y eso es lo que yo vengo a proponer, lo primero que tenemos que hacer. Y lo primero es eso, pensar. Entonces yo propongo como un primer mecanismo de por qué aparece la violencia es cuando no se piensa. El no pensar ya es una raíz de la violencia. Luego, pensar, como decía este dicho, con la cabeza fría aunque esté la sangre caliente. Entonces vamos descomponiendo la frase. Hay que pensar sí, pero no nada más pensar. Hay que pensar con esta combinación. Porque hay quien piensa con la cabeza fría y también con la sangre fría. Y estos son los racionalistas tecnocráticos y burocráticos, ¿no? que son muy lógicos, muy lúcidos en lo suyo, pero insensibles en lo humano. Esa también es una raíz de la violencia. La pura racionalidad sin la sensibilidad humana. La otra posibilidad es quedarse con la sangre caliente pero no pensar, también es raíz de violencia. Y la prueba está en las movilizaciones, ¿no? La sangre caliente sin pensar te lleva a acciones de violencia que son exactamente lo que el otro lado está esperando para poder empezar su campaña para desprestigiarte y luego reprimirte. ¿Ya ven? Ya ven, no lo violentos, ¿no? Entonces, esa es otra de las raíces. Entonces, algunas características, algunos rasgos de la violencia, lo que tenemos que tomar en cuenta. Decía un antropólogo, dice pues René Girard, que ha escrito mucho sobre el tema de la violencia, dice, la violencia es como una enfermedad, es una enfermedad contagiosa, una epidemia. De hecho, es de las enfermedades más contagiosas que existe. Dice, una vez que prende la violencia al interior de una comunidad, puede ser que nada la pare, y esa comunidad, y dice él, estudiando la historia, y hasta donde se puede estudiar la prehistoria, dice, hay restos que se pueden encontrar de comunidades que se destruyeron a sí mismas porque no supieron manejar la violencia. Y por eso, dice Girard, hay una forma, un mecanismo antropológico del que voy a hablar ahorita, que es el más antiguo, como las comunidades han manejado esa violencia, para que no las devore. Este mecanismo, creo que Girard le llama el del chivo expiatorio, y que básicamente consiste en decir, todos nuestros males, que son múltiples, ¿verdad? Que son complejos, son muchos, son confusos, en realidad no lo son tanto, sino que todos esos males son culpa de X persona o grupo. Entonces se concentra de una manera simbólica, como se hacía con los sacrificios del chivo, ahí están todos los males, y si acabamos con ese grupo, acabamos con la violencia. ¿Quiénes tienen la culpa? Los comunistas. Bueno, entonces toda la sociedad se organiza contra los comunistas porque esos tienen la culpa de todos los males, ¿no? Del otro lado, los judíos, pues todos contra los judíos. Entonces, esta forma de manejar la violencia tiene la ventaja, entre comillas, uno, de que canaliza la violencia caótica en una violencia ordenada, entre comillas. Luego produce una unanimidad en la sociedad. Todos
se unen contra los únicos que están fuera de la unanimidad, que son los chivos expiatorios. Y cualquiera que intente, aunque sea levemente, defender al chivo expiatorio y decir, oye, no es cierto, bueno, sí tiene cosas malas, pero no todo es malo, es que tú eres uno de ellos, ¿no? Eso es parte de este mecanismo, que cualquiera que no esté de acuerdo inmediatamente lo identifican con los que están del otro lado, aunque no sea cierto. Entonces, dice Girard, cuando este mecanismo no funciona, entonces, que es un control, no, fíjense, no es un control ético en la violencia, es simplemente un control, un manejo de una situación social, que si uno se pone a ver es humana y éticamente terrible, pero que funciona políticamente. Dice Girard, cuando esto no funciona, entonces se da el caos, ¿no? O sea, simplemente se da la violencia que puede ir destruyendo a una sociedad. Y yo creo que algo de eso, no digo que sea eso tal cual, pero algo de eso es lo que tenemos. No le funcionó a Felipe Calderón, entró Peña Nieto con la promesa de que el PRI sí sabía manejar esto, pues se dan cuenta que 12 años no pasaban en balde, y resulta claro que el PRI ya tampoco sabe manejar esto, ¿no? Entonces tenemos una situación pues casi de caos, en que parece que nadie puede controlar. Bueno, este elemento del chivo lleva consigo un implícito, que es otra o la misma raíz de la violencia, dicho de otra manera. La violencia implica la deshumanización total del otro. El otro no es humano, el otro no tiene derechos, ¿no? En el caso del chivo, tiene la culpa de todo, ¿no? Entonces, los derechos humanos son para todos, pero no para las ratas, ¿no? No son para los terroristas, ¿no? Los que defienden derechos humanos ahí están defendiendo terroristas. Entonces, se deshumaniza. Entonces, se deshumaniza el pensamiento antes de deshumanizar la realidad. O sea, la deshumanización total del otro es dejarlo convertido en cenizas. O sea, ya ni siquiera en cadáver, ¿no? Eso es la violencia. Entonces, yo termino aquí diciendo que el reto que tendríamos es, a partir de este postulado que parece elemental, pero desgraciadamente no lo es, de decir, nadie tiene el 100% la verdad, nadie está totalmente libre de culpa, sin caer en el otro extremo, de decir la corrupción somos todos, ¿verdad? Y de Ayotzinapa lo mismo tiene culpa alguien que está sentado aquí que el gobernador de Guerrero o el presidente municipal de Iguala. Eso no, tampoco vamos a eso. Pero reconociendo las jerarquías y los grados de culpa, nadie estamos libre de culpa. Y a partir de eso tendríamos el reto de construir entre los diversísimos movimientos que tenemos en México una propuesta ciudadana que tuviera un mínimo que pudiera unificarnos a todos, ¿no?